licenciada René Dayan, al doctor Mario Sabat, y por último a nuestro hombre de nuestra casa, el doctor Moy Salinas, por estas presentaciones, digamos, conceptuales, personales, para ver una problemática que tiene muchos puntos en común a pesar de las diferencias locales. Y aquí hay que darles un marco de interpretación que me ha parecido útil para este tema, que lo desarrolló el gran historiador contemporáneo de la Shoah, Saul Friedlander, que ha escrito una gran variedad de textos, los más importantes historiadores sobre la problemática del Holocausto, los grandes historiadores. Su libro ganó el premio Pulitzer el año pasado como la mejor obra histórica. Saul Friedlander, en una obra anterior, él dice que para entender la situación de los judíos hay que tomar en cuenta la interacción de tres variables. Por un lado, tradiciones culturales, que están muy arraigadas en la cultura independientemente de la conducta o la presencia no de judíos reales. Punto número uno. Y en este sentido no hay que tomar en cuenta que el prejuicio más arraigado en la cultura de Occidente es el antisemitismo. Es el prejuicio cultural más antiguo y más arraigado en la cultura de Occidente. En la alta cultura y en la baja cultura. Y esto no es algo fácil de desarraigar. Entonces, en primer lugar hay que tomar las tradiciones culturales. En segundo lugar, ese Friedlander es la variable de prejuicios psicosociales entre grupos. Mayoría, minoría, conocimiento, desconocimiento, temor. No se olviden que los judíos fuimos el único otro por antonomasia que vivía dentro de culturas diferentes, y como planteó muy bien Salo Barón, el gran historiador, cuando le preguntaron por qué antisemitismo en tantas culturas, él lo resumió diciendo the dislike of the unlike, el rechazo al diferente. Entonces, si tomamos la variable cultural tan arraigada, le agregamos la variable psicosocial, ¿qué genera un grupo diferente? ¿Qué genera un grupo que es un otro? Cualquier otro colectivo. Y si a esto se suma lo que dice crisis políticas, sociales o económicas, que activan estos prejuicios y generan dinámicas muy complejas, podemos entender muchos de los temas, por ejemplo el gráfico de René, que cuando más aparecía el conflicto en Medio Oriente incrementaban las notas porque tiene que haber un disparador que activa los prejuicios. Con respecto al planteamiento optimismo-pesimismo, los judíos somos por naturaleza optimistas y esperamos al Mesías todavía. Entonces somos optimistas. Creo que este tema se da. Pero sí vemos que hay cambios, hay interés. La experiencia misma en México es, y hoy el doctor Sabat puede contar de ayer en la Iberoamericana y hoy en la Anáhuac, el enorme interés que ha habido por conocer una perspectiva judía de temas cristianos. Hay interés, yo creo que hay cambios positivos, hay peligros ciertos porque vivimos en un mundo muy incierto donde nadie entiende cómo se maneja el universo y no busca teorías que te simplifiquen y te expliquen la realidad. Y el antisemitismo es una teoría muy arraigada para explicar las crisis, los problemas, los conflictos, y es muy recurrente en la derecha y en la izquierda, porque, y esto es lo más complejo, el antisemitismo es como un virus mutante. Cuando se encuentra la vacuna para esa variedad, cambia, recicla los mismos motivos que se siguen reciclando desde hace muchas generaciones, y los judíos sabemos que es parte de la identidad judía aprender a lidiar con el prejuicio, la discriminación. El rechazo es parte de la identidad de cualquier persona judía que experimente este tipo de experiencias. Es un componente de nuestra identidad. Lo importante es que no sea ni el único ni el central. Lo importante es que el componente positivo de los valores de la tradición judía, la riqueza de la tradición judía, la riqueza de la vida comunitaria, esté por encima de las experiencias de rechazo o de discriminación negativas. Queremos una identidad positiva, no una identidad negativa. Creo que ese es un poco un elemento básico de una minoría que pretende afirmar. Si sabemos que el antisemitismo va a acompañar a la vida judía por mucho tiempo, pero de todas formas, digamos, no puede ser ni en lo que determina la vida judía. Desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido la estrategia que se ha seguido en México para combatir el antisemitismo y la demonización? Mira, en México
realmente difícil trabajar con esos temas, precisamente por lo que platicaba René. Simplemente el hecho de contestar generalmente genera nada más polémica, no es algo que ayude a la solución. Lo que se tiene que hacer es trabajar a nivel de la educación, es tratar de tener a la gente informada, porque la gente que está informada, que sabe lo que está pasando, entiende que son situaciones complejas, que no podemos pintar de blanco y negro, que no podemos pintar a Israel simplemente como el agresor y a los palestinos simplemente como los oprimidos, sino que hay una realidad mucho más compleja de eso y que si alguna vez esperamos resolver el conflicto, tenemos que ser conscientes de ello. Mira, es muy sabido que el judaísmo, Israel, etcétera, prefiere la calidad a la cantidad, pero no es un poco equivocada la estrategia en cuanto que no se involucra más a los jóvenes y solamente un garbanzo de libra, por así decirlo, tiene que librar la batalla. Yo creo que involucrar a los jóvenes es algo que sucede por motivación propia. Cuando la gente está comprometida, cuando la gente está interesada, cuando la gente está identificada, ellos solitos van a tratar de hacer algo porque sienten que es importante, porque es relevante para sus vidas. Entonces no lo veo tanto como una cuestión de estrategia, sino como una cuestión de cultura y una cuestión de educación. Y en la medida en la que trabajemos en esos aspectos, yo creo que el involucramiento se da por sí solo. ¿Hay las herramientas o los canales adecuados para que los jóvenes se manifiesten en pro de Israel, por ejemplo? Las hay, yo creo que tiene que haber más. Perdón, libremente, públicamente. Sí, bueno. A final de cuentas siempre hemos sido una comunidad que ha sido abierta a la gente a expresarse de manera pública. No hay ninguna limitación de que la gente hable en los canales a nivel nacional. No todo tiene que ser a través de la comunidad, no todo tiene que ser con una voz, al contrario. Somos una comunidad pluralista con muchas voces y queremos que esas voces se expresen y enseñar que somos diversos y pluralistas. Entonces los canales existen. También internamente existen maneras de involucrarte y de hacer algo para hacer una diferencia a través de los movimientos juveniles, de las instituciones educativas, de diferentes instituciones comunitarias. Es simplemente una cuestión de realmente querer tener un impacto. México, como otros países de América Latina o en Europa, tiene tradiciones y tiene corrientes y ideologías de distintos medios, pero muchas veces uno de los casos más sorprendentes es la apariencia y la realidad de lo que ocurre en los Estados Unidos. Porque la apariencia generalizada es que Estados Unidos es un país profundamente pro-israelí a nivel de política internacional, donde hay una comprensión de la historia, hay una gran comunidad judía, existen una serie de elementos, un país pro-occidental, y después de los ataques del 11 de septiembre y otras problemáticas, pareciera ser que está en una situación de este tipo. Sin embargo, en los Estados Unidos se está dando nuevos canales, y particularmente en ciertos ámbitos muy claves, que son los ámbitos donde se forman las generaciones de los líderes de opiniones, que es el campus universitario norteamericano, que hoy es una sede de una batalla intelectual, de una batalla de propaganda, una batalla en pos de conquistar a las nuevas generaciones con respecto a esta problemática. Para analizar este tema nos acompaña el doctor Moisés Salinas, quien es el director académico de nuestra universidad. El doctor Salinas ha cursado estudios en México, en Israel y en Estados Unidos. Tiene un doctorado en la Universidad de Texas en psicología y educación. Ha publicado libros tanto sobre el conflicto del Medio Oriente desde el punto de vista psicológico y cultural, como de la temática de psicología, prejuicio, de su especialidad. Nos da mucho gusto que Moy comparta con nosotros su experiencia de estar viviendo en el campus en los Estados Unidos por muchos años. Moy, por favor. Buenas noches a todos. René se paró porque es una presentación de PowerPoint. Yo me paro porque soy hiperactivo y no me puedo quedar sentado, me estoy dando vueltas para todos lados. Yo quiero empezar un poco con un punto que es muy importante. En México tenemos problemas muy serios, incluyendo un problema de antisemitismo que pues tiene que ver con una vieja tradición y con toda una serie de factores que René estaba hablando de ellos. Pero, como muchos de los otros problemas que tenemos en México, hay una conciencia del hecho de que tenemos problemas. Estamos mal, pero sabemos que estamos mal. El problema en Estados Unidos es más que nada que hay una imagen muy poderosa de Estados Unidos
como el país en el que las instituciones formales de la democracia funcionan a la perfección. Para el americano promedio, la democracia americana es perfecta, la prensa es libre, el sistema judicial es eficiente, y cualquier cosa que pueda sacudir esa percepción pasa un filtro de negación total, y el americano promedio tiene mucha dificultad en aceptar los problemas que pasan dentro del sistema. Uno de los problemas graves que tiene es lo que está sucediendo en los campus universitarios. El fenómeno de que los campus universitarios en Estados Unidos han estado abiertos a grupos que son abiertamente antisemitas y más recientemente cristianos no es un fenómeno nuevo. Durante los años 30, los campus universitarios eran uno de los lugares en que los grupos nazis dentro de Estados Unidos e inclusive en los invitados de Europa tenían un foro abierto porque hay una tradición liberal de libertad de expresión y libertad de academia. Entonces estos grupos encontraron que aprovechando esta tradición de apertura podían utilizar el campus como un foro para diseminar su mensaje. Hace muchos años que estamos en este tipo de situaciones. Hoy en día se estima que prácticamente en todas las universidades de primer nivel en Estados Unidos existen campañas para lo que se llama Boycott, Sanction and Divestment, BSD, que es el movimiento pro-palestino para generar boicots y sanciones contra Israel. Muchas de las principales universidades de Estados Unidos han discutido y muchas de ellas aprobado resoluciones por diferentes grupos internos, el Senado universitario, grupos de donadores, para boicotear inversiones dentro de Israel por presiones de estos grupos pro-palestinos y estos grupos que de manera, se puede decir inocente, creen que están apoyando derechos humanos con este tipo de iniciativas. A los administradores universitarios casi nunca responden a este tipo de ataques y este tipo de situaciones bajo el pretexto de que hay libertad de expresión y libertad académica. La mayor parte de las veces simplemente levantan las manos y dicen no hay absolutamente nada que hacer. Personas como Noam Chomsky o Norman Finkelstein, que son judíos rabiosamente antisionistas y hasta cierto punto antisemitas, que son presencia constante en los campos universitarios y son de los ponentes que logran atraer el mayor número de estudiantes a sus ponencias. Para darles algunos datos, el movimiento de solidaridad internacional, International Solidarity Movement, tiene células activas en 300 de las principales universidades de Estados Unidos. Este es el movimiento que se convirtió en muy prominente en el 2007, porque una de las muchachas que fue como parte de este movimiento a la franja de Gaza, Rachel Corrie, murió durante un operativo israelí que estaba tratando de demoler una casa de la cual habían lanzado misiles. Como resultado de este movimiento se convirtió muy prominente, ahora es uno de los principales movimientos estudiantiles con presencia en más de 300 campos de principales universidades en Estados Unidos. El Anti-Defamation League, que sería el equivalente a tribuna israelita en Estados Unidos, nada más el año pasado tuvo reportes de más de 100 incidentes, desde cuestiones de graffiti en las paredes, ataques antisemitas, publicaciones en los periódicos estudiantiles dentro de las diferentes universidades. Consecuencia de haber tratado de confrontar grupos pro-palestinos y antisemitas en el campus. Por tanto, ya para hablar de antisemitismo del siglo XVI, XVII, XVIII no tiene sentido porque durante esos siglos se quemaban judíos. Es decir, explicar lo que pasaba en España desde 1481 hasta 1808 es una quema continua de judíos vivos o muertos o perseguidos por la Inquisición. Por tanto, lo que habría que hacer es mirar si desde 1808 en adelante algo ha cambiado de estos 3 siglos de Inquisición y de las damas continuas. En primer lugar, tengo que advertir que cuando yo cambié de país, es decir, cuando me fui de la Argentina a España, Argentina, como sabrán, tiene una comunidad judía muy grande,
llegué a España hay una comunidad judía muy débil, que no tenía forma y que tiene poca forma de reaccionar frente al antisemitismo simplemente por la baja población judía. Con lo cual, yo empecé a vivir otro tipo de ambiente y estas son un poco las experiencias que yo fui contando. Podríamos hacer quizás un libro algún día de experiencias antijudías en España que van constituyendo anécdotas parciales, pero que creo que darían un marco general para lo que fue o lo que es en realidad hoy en el siglo XXI. En primer lugar, yo termino una conferencia, voy a la primera anécdota. Yo termino una conferencia en España, no recuerdo si está en Alcaniz, en el sur de Aragón, y una mujer se acerca, muy amable, parecía una mujer muy dulce, y me dice, no sabe cuántos judíos yo maté. ¿Cuántos judíos yo maté? Imagínense mi reacción ante lo que me está diciendo esta mujer. Yo pensé que era un chiste, y me dice, no solamente yo maté muchos judíos, sino todos los amigos de mi generación matamos judíos. Yo la verdad es que era muy fuerte encontrar esto y me enfrento a esta situación por primera vez. Esto fue en el 2002 o 2003. Le digo, a ver, explíqueme, yo le veo buena persona y no entiendo cómo usted mató judíos. Mira, le voy a explicar. Hasta la década del 70 había una tradición en España en la cual durante la Semana Santa se agarraba un martillo de una matraca, se pegaba contra el piso y todos los niños españoles mataban judíos. Hasta la década del 70, de 1970. Quiere decir que la gente que tiene hoy 50, 60 años recuerda en su infancia que mató judíos. Y prácticamente estamos hablando de toda España. Es decir, es verdad que no mató judíos físicamente, pero ya verán que es una tradición que se mantuvo hasta el 70 y que gracias a Dios desapareció. Pero en el inconsciente colectivo, en el consciente colectivo, en el inconsciente, esta mujer confesó haber matado tanta cantidad de judíos en forma simbólica en la Semana Santa. Esto a mí ya me empezó a mostrar de que el antisemitismo español tenía una característica que indudablemente no la tenía en otros países. Es un